Me acompaña el doctor Ernesto Triana, él es neurólogo. Mañana se celebra el Día Mundial de Concienciación del Alzheimer, una enfermedad devastadora que a quienes lo hemos sufrido pues, con un familiar cercano es realmente esa lucha permanente del recuerdo contra el olvido. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la entrevista. Como dices, mañana es el Día Mundial del Alzheimer y en el mundo entero estamos tratando de llevar un mensaje a esas familias que tienen algún miembro afectado de esta terrible enfermedad que avanza en 4 etapas y no tiene cura. Ok, la primera etapa, hablábamos antes de iniciar la entrevista, ¿cuál es la diferencia entre la demencia senil, el Alzheimer o la gente que es olvidadiza y que con el tiempo pues se distrae un poco de lo que está haciendo? Un alto porcentaje de personas mayores de 60 años tienen olvidos y eso es normal. Eso la internacional le llama déficit cognitivo leve. Okay. Y quisiéramos que los médicos generales y los otros colegas nos mandaran esos pacientes para hacerle un estudio exhaustivo para ver qué porcentaje de esos van a pasar a Alzheimer. Esta primera etapa es igual en las dos enfermedades. Eso es para todos los pacientes que van a tener problemas de memoria después de los 60 años. No significa que eso es Alzheimer, sino sencillamente son olvidos. Segunda etapa. Segunda etapa, ya ahí comienzan los primeros síntomas de la enfermedad. El paciente olvida el día en que vive, el sitio donde está, olvida comer, quiere comer seguidamente, acaba de comer y vuelve a pedir comida. Generalmente no se quiere bañar, se le olvidan los cumpleaños, los nombres de los nietos, de los familiares. Esa es una primera etapa. Yo lo digo porque, están por ejemplo, hablando y se le fue la palabra. Eso es, pero muy... Por ejemplo, en esa etapa mi mamá, que es el caso que me atañe sobre esta terrible enfermedad, ella las cosas las describía, no le llamaba las cosas, sino, por ejemplo, al closet le decía, pásame del lugar ese que abres la puerta y ves ropa colgada. Es decir, todo lo describían de la forma más complicada posible. Exacto, tiene un componente de alteración en la pronunciación de la palabra porque hay un componente alterado en el cerebro que no le permite organizar bien la oración de lo que va a decir. Entonces dicen cosas al revés o dicen, o incluso va el lápiz, dame eso y el término lápiz no le sale. Eso se llama amnosia y entonces eso es uno de los primeros síntomas que salen, que están hablando y no se quedan porque no. Tercera etapa. Bueno, estamos en una segunda etapa. En la segunda etapa se profundiza más, los olvidos ya salen a la calle y son los que se pierden, aparecen por Chiriquí, y aparecen en la televisión. Esos están en una segunda etapa, que todavía tienen capacidad de salir y de desenvolverse, pero en un momento dado se pierden, se extravían, se profundiza, ya se le olvida todos los cumpleaños, ya se le olvidan los nombres de todos los familiares, recuerdan a la mamá y quieren ir a visitar a la mamá y la mamá murió hace años, quieren irse para su casa. O sea, esta es una segunda etapa bastante difícil porque profundiza. Y en la tercera etapa hay un componente importante y es el componente del cuerpo. Ya se involucra no solo la mente, sino el cuerpo. Ya tiene dificultad para caminar, dificultad para controlar los esfínteres, hacen pis o pus en cualquier lado, ya no saben ir al servicio a hacer pus, insisten en no quererse bañar, ya no recuerdan nada, ya están out. Y la cuarta etapa sí es dolorosa. La cuarta etapa quedan encamados, una momia, dificultad para comer porque ya no tragan, hay que ponerle un tubito o para alimentarlo o el Ensure, darle Ensure para alimentarlo. Esta es una enfermedad, doctor, que es irreversible. Es irreversible. Sí, bueno, si el paciente llega en la primera etapa, podemos lograr que dure 3, 4, 5 años en la primera etapa y que no avance rápido a la segunda etapa. Eso se puede lograr. Dice que si tienen los cuidados adecuados, podemos lograr que duren 10, 20 años.
Sí. y no que se nos vayan en 2, 3, 4 años. O sea que sí podemos prolongarle la vida con el tratamiento Se adecuado. sabe, porque es una enfermedad que los estudios del doctor Alois Alzheimer pues ya tienen más de 120 años, es decir, y no hay forma de saber el origen de esta enfermedad. El origen es una destrucción de las neuronas del cerebro. Se forman unos ovillos que van destruyendo sobre todo la parte temporal del cerebro. Y eso comienza y cuando se le hace la tomografía o la resonancia, vemos la atrofia cerebral. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, si supiéramos, tuviéramos la cura. Pero la parte íntima de a qué se debe todavía no se sabe. Se están haciendo muchos estudios. Aquí ahora mismo tenemos 2 españoles, anoche estábamos cenando y hablando de que están haciendo unos nuevos estudios para ver cuál es la causa primaria del deterioro cerebral. Yo creo que, y lo que usted y yo hablábamos hace un momento, doctor, fue cómo sufren los que están cerca de esas personas. Cómo uno, pues, siente que la vida se le va a la persona que uno ha querido y ha tenido siempre al lado, sin remedio. Yo soy neurólogo, estoy dedicado a esto y mi mamá sufrió de esta enfermedad por 94 años. Así es que yo pienso egoístamente que sufro más que los pacientes porque soy neurólogo y porque no podía hacer nada por mi señora madre. Hay una teoría ahora que dice que el cuidador es víctima de la enfermedad. Sí. Porque no sufre la enfermedad, pero sí sufre una serie de trastornos psíquicos y físicos por el trabajo arduo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tener una persona que cambia de carácter minuto sí, minuto también. Y con la inestabilidad del paciente. Entonces, tenemos que no hay todavía en Panamá, ahora comenzamos con la Asociación de Alzheimer en Panamá, para ver si le damos apoyo al cuidador que se desgasta terriblemente sin tener apoyo. En Panamá yo tengo inscrito 400 y pico de pacientes en mi clínica. Me dedico a darle todo lo que pueda a estos pacientes y sobre todo a los cuidadores. Los sábados, un sábado al mes, los cito aquí en San Fernando, les regalo un desayuno, invito a un profesor y le damos terapia. Vamos yendo por grupos para darle terapia, porque usted dijo porque algo, en Panamá no tenemos quien cuide al cuidador. Porque usted me dijo algo que es cierto. Generalmente cuando son varios hermanos, siempre la que termina cuidando es la hermana más pobre. Así es. Y siempre la mujer. Así es. Siempre la más pobre, los otros hermanos van huyendo hasta un momento. El momento en que evoluciona y la señora tiene una cuentecita en el banco o una casa. Ahí entonces vienen los otros hermanos. Viene la rapiña y... La rapiña, y eso lo tengo todos los días, los juicios por la sucesión. No se encargaron, pero sí quieren heredar. Y eso es feo, feo, feo. Y la pobre que está cuidando es la que no le toca nada. Doctor, hace poco vi un estudio que decía que reacciona muy bien a la música. Eso se llama musicoterapia. La musicoterapia le ponemos, yo tengo ahí en la clínica la música de su tiempo, sí, del tiempo de los boleros, del romanticismo. Eso le viene muy bien. Eso se llama musicoterapia, es fenomenal. Es llevarlo a la cinta costera. Yo le digo, llévenlo a la cinta costera a respirar aire puro del mar, que es ese aire yodado. Eso les viene muy bien. Pero también había, no gente que es paciente dentro de un carro. ¿Cómo? Cuando van dentro de un carro, los paseos tienen que ser muy cortos porque no son pacientes. No se intranquilizan. El mantenerlo cerrado los inquieta. Sí, los intranquiliza. Hay que llevarlo y sobre todo llevarlo con nietos. Si tiene, lo mejor para estos pacientes son los nietos pequeños. Sí. Le hacen preguntas, y llevarlo a la cinta costera con los nietos pequeños es una buena terapia. ¿Hay medicamentos? ¿Y qué disposición tenemos a padecer esta enfermedad los que hemos tenido un padre, una madre, un abuelo que haya muerto de esto?
En Panamá están los mejores medicamentos que recomienda la FDA de los Estados Unidos. Están en Panamá. En el Seguro Social teníamos los parches. Ayer me visitó la licenciada y me dice que no va a haber parches en el Seguro Social por mucho tiempo y son carísimos. Se agotaron y bueno, ya sabes la situación que está en la caja del Seguro Social. Pero sí tenemos medicamentos orales, tabletas, que sirven para la primera etapa, para la segunda etapa, para la conducta, para el sueño, para el apetito. Tenemos el famoso Ensure, cuando ya dejan de comer. Claro. O sea que sí tenemos los mejores medicamentos del mundo, están en Panamá. Lo único es que no están en el Seguro Social. El Seguro Social nada más está los parches que ahora se agotaron. Sobre la predisposición que vamos a tener a alguien que tenga un familiar tan cercano como una madre, un padre o un abuelo. Bueno, cuando mi mamá murió, yo estuve sufriendo de Alzheimer unos cuantos meses. Así. Una vez salí de un restaurante en San Francisco, iba para Betania y aparecí en la estatua de Vasco Núñez de Balboa. Me asusté. Claro. 2 veces me despisté y comencé a trabajar mi memoria, a trabajar, a leer, a hacer matemáticas, las tablas, bueno, y gracias a Dios superé la etapa. Entonces nosotros recomendamos, la literatura internacional recomienda poner a trabajar el cerebro. El ser humano no pone a trabajar el cerebro. Todos los días los mismos pensamientos rutinarios, la misma actividad rutinaria, y estos son candidatos a sufrir Alzheimer. En cambio, la persona intelectual que estudia mucho, que lee mucho, matemáticas, canciones, poner a trabajar, igual que pones a trabajar el cerebro, el cuerpo, debes poner a trabajar tu cerebro. Entonces, una vida sana, una vida de deporte, una vida con alimentación, evitar el problema del colesterol, evitar el problema del azúcar, evitar el problema de la diabetes, la vida sedentaria, todo esto evitarlo puede ayudarnos a retrasar ese feo momento del Alzheimer. Bueno, mañana Día Mundial del Alzheimer, en la USMA va a haber un encuentro. Entonces eso es lo que quería invitar al público en general que tiene pacientes con Alzheimer, que los lleve. A las 8 de la mañana vamos a tener una caminata alrededor del auditorio y después comienzan 2 conferencias. Después de las 2 conferencias comenzamos con un acto musical, después 2 conferencias y después va a ir un grupo con una actividad y tenemos música para que bailen, canten y recuerden. Vamos a tener un momento, desayuno, coffee y almuerzo totalmente gratuito gracias al apoyo que me dan las compañías de medicamentos. Doctor Ernesto Triana, neurólogo. Mañana Día Mundial del Alzheimer.